Soy la enfermera Alex Martínez y, durante más de 12 años, he trabajado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico St. Mercy, un lugar donde los momentos a menudo se debaten entre la vida y la muerte, y donde cada segundo cuenta. La enfermería de cuidados críticos es una profesión que se define por la vigilancia, la rapidez de acción y un profundo conocimiento de la tecnología y la fragilidad humana. Sin embargo, a pesar de todos los protocolos, todos los ejercicios de entrenamiento y cada pizca de experiencia, me topé con una noche que desafió todo lo que creía saber sobre la medicina y las máquinas que la sustentan. La UCI de St. Mercy es una moderna fortaleza de sanación, equipada con sistemas de monitorización avanzados que vigilan constantemente los signos vitales de nuestros pacientes más vulnerables. La unidad vibra con la silenciosa urgencia de los ventiladores, las bombas de infusión y los monitores cardíacos, todos interconectados a través de una red que permite actualizaciones instantáneas sobre el estado del paciente. Nuestro equipo multidisciplinario, compuesto por enfermeras, médicos, terapeutas respiratorios y técnicos, trabaja en perfecta coordinación, anticipándose a los movimientos de los demás para brindar la mejor atención posible. Con los años, aprendí a depender del ritmo de la UCI, de los sonidos familiares de las alarmas, del flujo constante de información y de las sutiles señales de los pacientes que indican mejoría o empeoramiento. Esa noche en particular, comencé mi turno como cualquier otro, saludando a mis colegas, revisando los historiales clínicos y preparándome para las largas horas que me esperaban. Los pacientes a mi cargo estaban estables, con condiciones cuidadosamente controladas, pero críticas, como siempre ocurre en la UCI. Estaban la señora Henderson, recuperándose de una neumonía, pero aún dependiente de oxígeno suplementario, el señor Lee, un paciente cardíaco posoperado bajo estrecha observación, y un puñado de pacientes más, cada uno con sus propias y complejas historias médicas. El ambiente era intenso pero controlado, un delicado equilibrio entre la esperanza y la vigilancia. A medida que la noche avanzaba, la UCI recuperó su ritmo habitual. Las enfermeras se movían silenciosamente entre las camas, revisando las vías intravenosas y ajustando la configuración del respirador. Los médicos hacían rondas, informando a las familias y haciendo planes para el día siguiente. El suave pitido de los monitores era una banda sonora que conocía de memoria, era a la vez un consuelo y una advertencia, un recordatorio de la precariedad de la condición de nuestros pacientes. Me tomé un momento para respirar durante una breve pausa, bebiendo agua e intercambiando algunas palabras con mi compañera enfermera, María, quien había sido mi compañera en innumerables turnos. Sin embargo, bajo la calma, una sutil tensión siempre persiste en la mente de una enfermera de UCI. Existe la comprensión tácita de que lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Nos preparamos para emergencias, códigos azules, caídas repentinas de presión arterial, insuficiencia respiratoria. Nuestros instintos se agudizaron con los años, alimentados por innumerables experiencias donde la rapidez mental marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. Hasta ese momento, la noche parecía normal. Los pacientes estables, las máquinas funcionando con normalidad, el equipo alerta, pero no abrumado. Realicé controles de rutina, actualicé historias clínicas y respondí a pequeñas alarmas que indicaban ajustes rutinarios en lugar de crisis. El pulso constante de la unidad me tranquilizaba. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. Comenzó con un sonido, un coro agudo y penetrante de alarmas que surgían simultáneamente de todos los monitores de cabecera de la UCI. Al principio, pensé que se trataba de un fallo general del sistema, una falsa alarma provocada por algún contratiempo técnico. Pero las alarmas no cesaron. Continuaron, firmes y sincronizadas, llenando la habitación con una sinfonía urgente y caótica de alertas. Las luces rojas parpadeaban en todos los monitores, señalando advertencias críticas en toda la unidad. El ruido era abrumador, y su repentina aparición sumió la UCI en el caos. Mi corazón se aceleró al mirar la sala. Mis compañeros entraron en acción, con rostros que mezclaban sorpresa y determinación. Algunas enfermeras se apresuraron a atender a sus pacientes asignados, comprobando manualmente sus signos vitales, pulso, presión arterial, saturación de oxígeno, mientras que otras daban instrucciones, intentando coordinar la respuesta. Los monitores, en los que habíamos confiado ciegamente, ahora emitían señales de socorro simultáneas desde cada cama. Era algo nunca visto. Los primeros segundos me parecieron surrealistas. Recuerdo aferrarme al borde de la cama de un paciente, intentando comprender el caos.
Las alarmas eran constantes, implacables y sincronizadas de una forma casi antinatural. ¿Cómo era posible que todos los pacientes estuvieran empeorando al mismo tiempo? Carecía de sentido clínico, pero las máquinas contaban una historia diferente. El instinto me dominó. María y yo nos separamos, moviéndonos rápidamente de una cama a otra, evaluando a los pacientes con la eficiencia que demostraba la práctica. Tomé el pulso de la señora Henderson manualmente, sintiendo el latido constante bajo las yemas de los dedos. Su respiración era tranquila, su piel cálida. El monitor cardíaco del señor Lee mostraba arritmias en la pantalla, pero cuando revisé su ritmo con un estetoscopio, su corazón sonaba estable. En toda la unidad, el patrón se repetía, los monitores emitían alarmas, pero los pacientes parecían estables en el examen físico. La contradicción era desconcertante e inquietante. Documentamos nuestros hallazgos. Nos comunicamos rápidamente con los médicos tratantes y solicitamos asistencia técnica inmediata. El equipo de ingeniería biomédica llegó en cuestión de minutos, con rostro sombrío mientras observaban la caótica escena. Comenzaron a realizar diagnósticos en la red de monitoreo, buscando fallos de hardware, errores de software o interferencias externas. Se convocó a especialistas en informática para descartar ciberintrusiones o fallos del sistema. A pesar de las exhaustivas pruebas, el origen de las alarmas seguía siendo difícil de localizar. El equipo funcionó correctamente al probarlo de forma independiente. No se detectaron sobretensiones. La red no mostró indicios de vulnerabilidad. Era como si los monitores enviaran simultáneamente falsas señales de socorro, ¿pero por qué? ¿Y cómo? La desconcertante naturaleza del suceso nos dejó buscando respuestas. Mientras tanto, el desgaste emocional del personal era palpable. La confianza inquebrantable que solíamos tener dio paso a una mezcla de confusión, frustración y ansiedad. Las enfermeras intercambiaban miradas preocupadas, cuestionando sus propias evaluaciones y dudando de la fiabilidad de la tecnología de la que dependíamos. Los médicos deliberaban en voz baja, intentando descifrar la anomalía, manteniendo la compostura para sus pacientes y familiares. Las familias de los pacientes se congregaron ansiosas fuera de la unidad, percibiendo la conmoción que reinaba en el interior. Hicimos todo lo posible por tranquilizarlos, explicándoles que estábamos investigando las alarmas y asegurándonos de que sus seres queridos estuvieran a salvo. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Los mismos dispositivos diseñados para protegernos y alertarnos se habían convertido en fuente de desconfianza. A medida que los minutos se convertían en horas, nuestro equipo se mantuvo alerta. Mantuvimos controles manuales frecuentes, documentamos signos vitales estables y mantuvimos la comunicación fluida con los pacientes y sus familias. La experiencia fue un humilde recordatorio de cuánto dependemos de la tecnología y de lo vulnerables que nos volvemos cuando esa confianza se ve comprometida. Esa noche en la UCI del Centro Médico St. Mercy puso a prueba cada faceta de nuestra formación y trabajo en equipo. Fue un momento en el que lo familiar se volvió extraño, en el que las herramientas diseñadas para salvar vidas parecieron fallar sin explicación. Para mí, fue una profunda lección sobre la incertidumbre, la resiliencia y la naturaleza impredecible de los cuidados críticos. Las alarmas finalmente cesarían y el misterio se profundizaría, pero el recuerdo de esa noche, la unidad, la confusión, el compromiso inquebrantable con nuestros pacientes, permanecería grabado en mi mente para siempre. La unidad de cuidados intensivos del Centro Médico St. Mercy es un entorno hospitalario único, un lugar donde la tecnología y la experiencia humana se entrelazan para marcar la frágil línea entre la vida y la muerte. Es un entorno crucial donde cada pitido del monitor y cada luz intermitente tienen un peso que va más allá de su apariencia inmediata. La UCI es un caos controlado, un lugar donde la precisión se une a la urgencia, y donde el más mínimo detalle puede inclinar la balanza. La distribución de nuestra unidad refleja la importancia de la atención que brindamos. 30 camas, distribuidas en grupos, están equipadas con la última tecnología en monitorización de pacientes, ECG continuo, oximetría de pulso, líneas de presión arterial invasiva, ventiladores con múltiples modos, bombas de infusión calibradas al mililitro y analizadores de gases en sangre arterial listos para usar junto a la cama. El centro de monitorización es el centro neurálgico, donde las pantallas muestran datos en tiempo real de cada paciente, accesibles tanto para enfermeras como para médicos. Esta red de dispositivos y flujos de datos interconectados constituye la columna vertebral de nuestra vigilancia clínica.
El personal de la UCI está meticulosamente estructurado para garantizar una supervisión constante. A las enfermeras como yo se nos asigna un máximo de 2 pacientes a la vez, lo que nos permite observar cambios sutiles que las máquinas podrían no detectar. Los médicos realizan rondas varias veces al día, con el apoyo de terapeutas respiratorios, farmacéuticos y dietistas. Cada disciplina contribuye a un enfoque integral de los cuidados críticos. Nuestro equipo multidisciplinario se reúne a diario en sesiones informativas, revisando casos complejos, ajustando los planes de tratamiento y compartiendo perspectivas. Es una cultura basada en la colaboración y la responsabilidad compartida. La tecnología en sí es formidable. Nuestros sistemas de monitoreo están conectados en red a través de una plataforma digital segura que recopila y archiva continuamente los datos de los pacientes. Las alertas se programan con umbrales adaptados a la condición de cada paciente, diseñados para impulsar una intervención inmediata cuando algo se desvía de lo esperado. Estas máquinas han salvado innumerables vidas al proporcionar alertas tempranas de deterioro. Sin embargo, también conocemos sus limitaciones, la posibilidad de falsas alarmas, fallos técnicos o interferencias. Se implementan mantenimiento regular y rigurosos protocolos de control de calidad para minimizar estos riesgos. En una noche típica, la UCI vibra con una intensidad silenciosa. Las enfermeras se mueven con fluidez entre las camas, verificando la configuración del respirador, ajustando los niveles de sedación, administrando medicamentos y brindando consuelo a los pacientes que a menudo no pueden comunicar sus propias necesidades. El zumbido de las máquinas se funde con una banda sonora constante, acentuada por alarmas ocasionales que indican cambios en el estado del paciente. La unidad nunca duerme del todo, la vigilancia es incesante. El entorno físico refleja la tensión y la esperanza que coexisten aquí. La luz natural es escasa y se filtra a través de ventanas tintadas para reducir el deslumbramiento en las pantallas. Las paredes están pintadas en tonos relajantes y el nivel de ruido se controla cuidadosamente para evitar la sobrecarga sensorial. A pesar de estos esfuerzos, la carga emocional es palpable. Los familiares esperan ansiosos en áreas designadas, con el rostro desolado por la preocupación. El personal lidia a diario con las complejidades emocionales de una enfermedad crítica, equilibrando la empatía con el distanciamiento clínico para brindar la mejor atención. En este entorno de alta tecnología y alta presión, cada equipo es vital. Los respiradores regulan la respiración de los pacientes que no pueden respirar por sí solos. Las máquinas de diálisis purifican la sangre cuando los riñones fallan. Las bombas de infusión administran dosis precisas de vasopresores, sedantes o antibióticos. Los monitores registran el ritmo cardíaco, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, un sinfín de datos analizados constantemente tanto por humanos como por máquinas. La comunicación es clave. El personal de enfermería y los médicos se basan en protocolos estandarizados de transferencia para garantizar la continuidad de la atención. La información fluye a través de historiales médicos electrónicos, pizarras blancas junto a la cama y actualizaciones verbales. La complejidad de los casos exige una vigilancia constante. Un solo descuido puede tener consecuencias nefastas. Estamos capacitados para reconocer signos sutiles de deterioro antes de que las máquinas suenen las alarmas. Pero, en última instancia, estos dispositivos son una extensión de nuestros sentidos. La UCI también es un lugar de rápida toma de decisiones. Cuando suena una alarma, se desencadena una serie de respuestas, evaluación, intervención y documentación. Los protocolos guían las acciones, pero el juicio clínico sigue siendo primordial. Los miembros del equipo se coordinan a la perfección, cada uno consciente de su función en caso de emergencias como un paro cardíaco o una insuficiencia respiratoria. El entrenamiento con simulación perfecciona estas habilidades, preparándonos para escenarios que ponen a prueba tanto nuestras capacidades técnicas como nuestra resiliencia emocional. La naturaleza multidisciplinaria del equipo crea un entorno dinámico. Los médicos consultan con especialistas en cardiología, enfermedades infecciosas, nefrología y otras áreas. Los terapeutas respiratorios ajustan la configuración del respirador según las necesidades específicas del paciente. Los farmacéuticos revisan las interacciones y dosis de los medicamentos. Los trabajadores sociales y capellanes brindan apoyo a las familias que atraviesan la turbulencia emocional de una enfermedad crítica. La UCI funciona como un microcosmos de la complejidad de la medicina, donde la ciencia, la tecnología y la humanidad se entrelazan. A pesar de la sofisticación,
El entorno no es inmune al estrés ni al cansancio. Los turnos largos, la tensión emocional y el ritmo incesante pueden agotar incluso al personal más experimentado. Nos apoyamos mutuamente, compartiendo momentos de tranquilidad en medio de la seriedad de nuestro trabajo. La camaradería forjada en estos pasillos es un amortiguador vital contra el agotamiento, recordándonos que no estamos solos en esta exigente vocación. El diseño estructural de la unidad también refleja las prioridades de seguridad del paciente. Las estaciones de higiene de manos son omnipresentes y los protocolos de control de infecciones se aplican rigurosamente para prevenir infecciones intrahospitalarias. El equipo se esteriliza periódicamente y se minimiza el movimiento de los pacientes para reducir el riesgo. La UCI opera bajo estrictas políticas que equilibran el tratamiento intensivo con la atención compasiva. La integración tecnológica se extiende más allá de la cabecera del paciente. El sistema de historial clínico electrónico del hospital permite la documentación en tiempo real, accesible en todos los departamentos, para facilitar la coordinación de las transiciones de atención. Los especialistas pueden revisar los datos de telemetría de forma remota, lo que permite la participación de expertos sin necesidad de presencia física. La intersección de la innovación digital con la práctica clínica es una característica definitoria de la atención crítica moderna. Sin embargo, a pesar de todos sus avances, la UCI sigue siendo un lugar de incertidumbre. El estado de los pacientes puede cambiar en instantes, desafiando las expectativas y los protocolos. Las máquinas, aunque potentes, son herramientas que dependen de la interpretación e intervención humanas. Es en este delicado equilibrio donde se desarrolla nuestro trabajo, en un espacio donde la ciencia se encuentra con la imprevisibilidad. Esa noche, mientras me preparaba para mi turno, la UCI funcionaba como siempre, un ecosistema de tecnología, experiencia y atención perfectamente armonizado. Los monitores brillaban suavemente. Los respiradores respiraban con regularidad y el equipo se movía con precisión. Confiábamos en los sistemas que nos rodeaban, seguros de su capacidad para alertarnos del peligro y guiar nuestras acciones. Poco sabíamos que esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba. El entorno que nos había brindado estructura y seguridad se convertiría repentinamente en el escenario de un evento que desafiaría los cimientos mismos de nuestra práctica de cuidados intensivos. Los sistemas de monitorización avanzados en los que confiábamos, por un breve y desconcertante instante, se unirían en un coro alarmante que nadie podría explicar de inmediato. En los momentos previos a ese extraordinario suceso, la UCI era un lugar de orden y control, un mundo donde la tecnología y la habilidad humana se combinaban para ofrecer esperanza y sanación ante los desafíos más formidables de la vida. La noche que se avecinaba pronto desvelaría esa sensación de certeza, hundiéndonos en un misterio inexplicable que exigía toda nuestra determinación. La noche en la UCI de St. Mercy había comenzado como tantas otras, tranquila, predecible, subrayada por la familiar confusión de tareas rutinarias y una vigilancia constante. A medida que se acercaba la madrugada, la unidad mantenía su habitual bullicio, el ritmo tranquilo que caracteriza un turno de noche típico en cuidados intensivos. Al entrar en la UCI esa noche, sentí el peso de la responsabilidad sobre mí, atenuado por la confianza que me habían dado años de experiencia. Los pacientes estaban estables, con una estrecha vigilancia, pero sin las crisis agudas que a veces nos atormentaban en las noches. La señora Henderson descansaba plácidamente, con su saturación de oxígeno estable. El señor Lee, recuperándose de una cirugía cardíaca, descansaba sin signos de sufrimiento. Los demás pacientes tenían sus propios desafíos, pero nada fuera de lo común. Fue una noche que, a primera vista, prometía ser llevadera. El equipo de enfermería ya estaba en su puesto, y cada miembro se adaptaba a sus funciones con eficiencia demostrada. María, mi colega de toda la vida, atendía a 2 pacientes en la unidad contigua, mientras que yo era responsable de un número similar de casos. Los médicos ya habían terminado sus rondas y los terapeutas respiratorios realizaban sus revisiones rutinarias del respirador. El ambiente, aunque intenso, era tranquilo, un equilibrio mantenido por la experiencia y el trabajo en equipo. A medida que avanzaba por la unidad, realizaba evaluaciones habituales, comprobaba la permeabilidad de las vías intravenosas, ajustaba la velocidad de la bomba de infusión, escuchaba los sonidos respiratorios y revisaba los resultados de laboratorio. Los monitores proporcionaban un flujo constante de información: frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, cada parámetro dentro de los límites esperados.
Los pacientes estaban sedados o despiertos según lo exigieran sus condiciones, y las familias se habían retirado a las salas de espera, con la ansiedad momentáneamente aliviada por las actualizaciones del equipo médico. Recuerdo los sutiles sonidos que definían el ambiente, el leve siseo de los respiradores, el murmullo sordo de las conversaciones del personal, el pitido ocasional de un monitor que indicaba una alerta rutinaria. Estos sonidos formaban parte de la banda sonora característica de la UCI, un fondo que, aunque anodino, era esencial para el flujo de la atención. Durante este periodo, me tomé un momento para revisar al señor Lee. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, su pulso era fuerte. La configuración del respirador era apropiada para su estado postoperatorio, y los niveles de sedación parecían adecuados. Ajusté la luz de su habitación para reducir el deslumbramiento en los monitores, teniendo en cuenta su comodidad y la necesidad de minimizar las molestias. En otro lugar, la señora Henderson estaba despierta y alerta, respondiendo a las preguntas con una leve sonrisa. Sus niveles de oxígeno se mantenían estables con la cánula nasal y su respiración parecía fluida. La tranquilicé, sabiendo lo vulnerables que pueden sentirse los pacientes en la UCI, rodeados de máquinas y desconocidos. El turno transcurría con la cadencia habitual de revisiones periódicas y documentación. María y yo intercambiábamos breves actualizaciones al cruzarnos en los pasillos, información concisa que nos mantenía conectados e informados. La noche transcurría como se esperaba, los pacientes se mantenían estables y el equipo funcionaba a la perfección. En la estación de enfermería, los monitores mostraban un flujo continuo de datos. Eché un vistazo al panel central de monitores y noté las líneas verdes fijas que indicaban ritmos y signos vitales estables. El sistema de historial clínico electrónico se actualizaba periódicamente, registrando la administración de medicamentos y las observaciones clínicas. La integración de la tecnología y la práctica clínica fue perfecta, lo que contribuyó a nuestros esfuerzos por brindar una atención rigurosa. A pesar de la calma, siempre se respiraba un aire de alerta en la UCI. Sabemos que la estabilidad puede cambiar sin previo aviso. Nuestra formación refuerza la necesidad de anticipar los cambios y de reconocer señales sutiles antes de que suenen las alarmas. El equilibrio entre la vigilancia y la calma es delicado y se mantiene gracias a la experiencia y el trabajo en equipo. A medida que caía la noche, la iluminación de la unidad se atenuó ligeramente para favorecer los ritmos circadianos de los pacientes, aunque el brillo de las pantallas y monitores persistía. Las conversaciones del personal se suavizaron y el ritmo de actividad disminuyó ligeramente. Se priorizaron las medidas para la comodidad de los pacientes, ajustar las mantas, reposicionar para prevenir lesiones por presión, administrar la sedación para equilibrar el descanso y la evaluación neurológica. Las familias en las salas de espera recibían información actualizada con regularidad. Algunas caminaban de un lado a otro con ansiedad, otras permanecían sentadas en silencio. El panorama emocional de la UCI es complejo, marcado por la esperanza, el miedo y lo desconocido. Nuestra comunicación con las familias es vital para la atención, ya que proporciona información y compasión en medio de la incertidumbre. En este entorno, cada gesto cuenta. Una caricia tranquilizadora, una explicación clara, un momento de presencia pueden aliviar la carga de los pacientes y sus seres queridos. La conexión humana es tan crucial como cualquier medicamento o máquina. A medida que se acercaba la medianoche, la unidad mantenía su equilibrio. El personal de enfermería realizaba tareas rutinarias, revisaba las bombas de infusión, aseguraba el funcionamiento del equipo y documentaba la atención. Los médicos estaban de guardia, listos para responder si era necesario. El equipo multidisciplinario funcionaba como una máquina bien engrasada, cada miembro atento a las necesidades de los demás y a las condiciones de los pacientes. Fue en este contexto de orden y rutina que pronto se desarrollaría el extraordinario evento, un evento que alteraría los patrones habituales y desafiaría nuestras suposiciones sobre la tecnología, la atención al paciente y la naturaleza de las enfermedades críticas. Pero en ese momento, la UCI era simplemente un lugar de atención concentrada y cuidados constantes, donde cada persona desempeñaba un papel en la protección de vidas frágiles. Recuerdo detenerme junto a la cama de un paciente, observando el ritmo constante en el monitor y el leve subir y bajar del pecho. Era una escena que se repetía en toda la unidad, pacientes estables, máquinas funcionando, personal alerta. La noche prometía la estabilidad que todos anhelamos en cuidados intensivos, un respiro de las crisis y las emergencias. Pocos sabíamos que la calma pronto se vería interrumpida por un evento sin precedentes,
una cascada simultánea de alarmas que sumiría a la unidad en la confusión, poniendo a prueba los límites de nuestro entrenamiento y la resiliencia de nuestro equipo. Pero por ahora, esos momentos previos a la tormenta estaban marcados por una diligencia silenciosa, el ritmo constante de la atención en un lugar donde cada respiración cuenta. La repentina explosión de alarmas rompió la calma que se había instalado en la UCI como un trueno en un cielo despejado. En un instante, todos los monitores de la unidad estallaron en un coro sincronizado de pitidos, zumbidos y luces rojas intermitentes. Era como si las máquinas hubieran decidido gritar al unísono, exigiendo atención inmediata. El ruido era ensordecedor, una descarga implacable que llenaba cada rincón de la sala y no dejaba espacio para el silencio ni la vacilación. Recuerdo el instante en que empezaron las alarmas, en un instante. La UCI era un lugar de ritmo constante y vigilancia silenciosa, al siguiente. Se convertía en una sinfonía caótica de alertas urgentes. La rapidez fue asombrosa. Todos los monitores, desde la cabecera más alejada hasta la estación central, empezaron a emitir alarmas simultáneamente. Las luces rojas intermitentes de advertencia iluminaban la habitación con un resplandor inquietante, proyectando largas sombras sobre las paredes y los rostros del personal. Los pitidos agudos eran incesantes, resonando en las superficies estériles y amplificando la sensación de crisis. Las enfermeras se pusieron firmes de inmediato, con una mezcla de incredulidad y determinación en sus rostros. Era imposible que todos los pacientes estuvieran deteriorándose al mismo tiempo, pero ese era el mensaje que las máquinas transmitían sin cesar. Las alarmas variaban, algunas indicaban taquicardia, otras de saturación, hipotensión o arritmias, pero todas sonaban a la vez, una señal sincronizada de angustia que desafiaba la lógica. Sentí el corazón latir con fuerza mientras la adrenalina me inundaba. El instinto de correr a cada lado de la cama fue inmediato, pero la magnitud del evento fue abrumadora. La UCI, típicamente un lugar de urgencia controlada, se vio repentinamente invadida por una oleada de confusión y actividad frenética. El personal se llamaba entre sí, alzando la voz por encima de la cacofonía, intentando coordinar las respuestas y comprender lo que estaba sucediendo. María estuvo a mi lado al instante. Intercambiamos una mirada rápida, reconociendo mutuamente la situación insostenible que se estaba desarrollando. Sin dudarlo, nos separamos y nos dirigimos rápidamente hacia nuestros pacientes asignados. Las alarmas seguían sonando sin parar, las máquinas parpadeando y sonando como si advirtieran del fin del mundo. La estación central de monitoreo se convirtió en un hervidero de actividad. Los médicos se congregaron, con los ojos abiertos por la incredulidad, examinando las pantallas en busca de patrones o pistas. Los terapeutas respiratorios pausaron sus tareas, alertas y listos para intervenir. Se llamó urgentemente a los ingenieros biomédicos. Su presencia fue un consuelo inusual pero crucial en medio de la agitación. A pesar del caos, se impuso un enfoque metódico. Empezamos a evaluar a los pacientes manualmente, comprobando sus signos vitales con nuestras propias manos e instrumentos. Se aplicaban directamente los oxímetros de pulso, se medía la presión arterial con brazaletes, se auscultaban los corazones con estetoscopios. El contraste entre la cacofonía de alarmas y la relativa calma de las evaluaciones de los pacientes era desconcertante. Al inclinarme sobre la cama de la señora Henderson, sentí el pulso constante bajo mis dedos. Su piel estaba cálida, su respiración lenta y regular. El monitor a su lado emitía advertencias, pero mi evaluación reveló otra historia. Me acerqué rápidamente al señor Lee y comprobé su ritmo cardíaco manualmente. Su corazón sonaba regular, su saturación de oxígeno estable. Las alarmas persistían, pero los pacientes no mostraban signos de sufrimiento agudo. El patrón se repetía por toda la unidad. Las máquinas gritaban al unísono, pero los pacientes permanecían estables. Sus signos vitales eran tranquilizadores al ser medidos directamente. La naturaleza surrealista del momento era casi asfixiante. ¿Cómo era posible que todos los monitores emitieran alertas críticas simultáneamente, y sin embargo, ningún paciente estuviera en crisis? La confusión se agravó por la sobrecarga sensorial. La cacofonía de alarmas dificultaba la comunicación. El personal alzaba la voz, dando observaciones e instrucciones. Las luces intermitentes dificultaban la concentración, proyectando una palidez antinatural en los rostros de pacientes y cuidadores. En medio de todo esto, el factor humano persistió, enfermeras y médicos trabajando frenéticamente pero con cuidado, negándose a dejarse abrumar por el caos.
Las familias se congregaron frente a la UCI, alertadas por la conmoción. Su ansiedad se intensificó al escuchar las alarmas y percibir la conmoción. El personal actuó con rapidez para tranquilizarlos, explicándoles que estábamos evaluando la situación y que sus seres queridos estaban a salvo. El reto de encontrar un equilibrio entre la transparencia y la calma fue inmenso, pero esencial. Los ingenieros biomédicos examinaron el equipo de monitoreo in situ. Su experiencia era crucial en ese momento. Revisaron el cableado, las conexiones de red y las fuentes de alimentación. Los especialistas en informática llegaron para evaluar los sistemas digitales del hospital, buscando fallos o ciberataques. La tensión en la sala era palpable mientras esperábamos respuestas que no llegaban rápidamente. Mientras tanto, las alarmas continuaban, un clamor incesante y sincronizado que se negaba a amainar. Era como si toda la UCI se hubiera sumido en una pesadilla donde la tecnología misma se había vuelto contra nosotros. Cada segundo se sentía forzado, cada momento cargado de incertidumbre y urgencia. A pesar de la naturaleza surrealista del evento, la profesionalidad de nuestro equipo se mantuvo firme. Actuamos con determinación, coordinando evaluaciones e intervenciones, priorizando la seguridad del paciente por encima de todo. El instinto de confiar en las máquinas se tambaleó, pero el compromiso con nuestros pacientes se mantuvo firme. En esos momentos intensos, me di cuenta de la profunda conexión que nuestra práctica médica tenía con la tecnología. Dependemos de estas máquinas para ampliar nuestros sentidos y alertarnos del peligro antes de que se haga visible. Sin embargo, cuando esa confianza se vulnera, aunque sea temporalmente, la base de la atención se vuelve inestable. Las alarmas simultáneas no eran solo anomalías técnicas, eran un desafío directo a nuestra vigilancia y resiliencia. Con el paso de los minutos, la urgencia no disminuyó. Las alarmas seguían sonando, pero los pacientes permanecían estables. La disonancia entre las señales de la máquina y la realidad clínica era una contradicción que exigía explicación. La UCI estaba sumida en un extraño limbo, atrapada entre el caos y la calma, entre el miedo y la evaluación racional. Las alarmas sincronizadas marcaron un punto de inflexión en mi comprensión de los cuidados críticos. Revelaron la vulnerabilidad inherente a la dependencia de la tecnología, la necesidad de un cuestionamiento constante y la importancia del criterio humano. La noche se había transformado de una vigilancia rutinaria a una extraordinaria prueba de habilidad, trabajo en equipo y determinación. A pesar de todo, la dedicación del personal fue evidente. A pesar del agotamiento y la incertidumbre, nos mantuvimos unidos, apoyándonos mutuamente y centrándonos en los pacientes. La unidad forjada en ese momento fue un testimonio de la fortaleza y el espíritu del equipo de cuidados críticos. Esa noche, la UCI se llenó de ruido y luz, una ruptura radical con su habitual silencio mesurado. Las alarmas simultáneas fueron una onda expansiva que alteró el orden habitual, obligándonos a todos a enfrentar lo inesperado. Fue un momento que perduraría en mi memoria, un vívido recordatorio de la naturaleza impredecible de los cuidados críticos y del frágil equilibrio que nos esforzamos por mantener. La sala estaba llena de monitores parpadeantes y la cacofonía de alarmas. Los rostros estaban tensos pero decididos. Las manos se movían con rapidez para evaluar, tranquilizar y actuar. Y en medio del caos, persistía una silenciosa determinación, el compromiso de afrontar lo desconocido con valentía y cautela. Inmediatamente después de la alarma simultánea, la prioridad de nuestro equipo fue evaluar manualmente el estado clínico de cada paciente. La repentina cacofonía en toda la unidad había sumido a la UCI en un caos controlado, pero bajo el ruido, los fundamentos de la enfermería y los cuidados críticos exigían que confiáramos en la evaluación directa en lugar de en las máquinas que nos habían traicionado tan repentinamente. Recuerdo la adrenalina que me invadía al ir de una cama a otra, con María pisándome los talones. Nuestras manos se convirtieron en nuestras herramientas más fiables, tomábamos el pulso, escuchábamos los sonidos respiratorios, mirábamos la presión arterial con brazaletes y observábamos cualquier signo visible de sufrimiento. El contraste entre el estruendo de las alarmas y la calma y estabilidad de los pacientes era alarmante. Las máquinas emitían advertencias a gritos, pero la evaluación humana contaba una historia diferente. Junto a la cama de la señora Henderson, conté su frecuencia respiratoria, sintiendo el constante subir y bajar de su pecho. Su piel estaba cálida y rosada, sus pupilas reactivas, y estaba lo suficientemente alerta como para responder a una conversación amable.
El monitor a su lado seguía parpadeando en rojo, indicando baja saturación de oxígeno, pero mi oxímetro de pulso marcaba un 96% estable. Tomé nota mental para documentar esta discrepancia. Me acerqué rápidamente al señor Lee, cuyo monitor cardíaco había estado emitiendo alertas de arritmia. Coloqué mi estetoscopio sobre su pecho y escuché atentamente. Su frecuencia cardíaca era regular y fuerte, y su tensiómetro mostraba lecturas consistentes con estabilidad. Este patrón de disparidad se repitió durante mis rondas. Pacientes que deberían haber estado en crisis, según los monitores, presentaban signos vitales dentro de los rangos esperados. Esta contradicción desató un debate inmediato entre enfermeras y médicos. Empezamos a cuestionar la precisión de los monitores, pero también permanecimos atentos a cualquier señal sutil que pudiera explicar las alarmas. ¿Podría haber un evento repentino y transitorio que hiciera que las máquinas malinterpretaran los datos? ¿Se nos estaba escapando algo clínicamente significativo? Para resolver estas preguntas, recurrimos a métodos manuales más tradicionales. Las enfermeras se turnaban para medir los signos vitales a intervalos regulares, mientras que los médicos realizaban exploraciones físicas específicas. Nos basamos en la gasometría arterial y las pruebas de laboratorio para evaluar la oxigenación y el equilibrio ácido-base. Los terapeutas respiratorios revisaron la configuración del respirador y evaluaron los ruidos pulmonares. Todo el equipo se movilizó para garantizar que no se pasara por alto ninguna señal de alarma. La comunicación se convirtió en una herramienta crucial para gestionar la confusión. Nos manteníamos al día con frecuencia, compartiendo observaciones y coordinando la atención a los pacientes. En medio del ruido, la comunicación verbal clara y concisa ayudó a mantener el orden. La estación de enfermeras se convirtió en un centro de actividad, con líneas telefónicas sonando mientras los familiares buscaban información y el personal se coordinaba con los departamentos auxiliares. El equipo de ingeniería biomédica colaboró con nosotros, realizando diagnósticos en tiempo real del equipo de monitoreo. Su presencia fue tranquilizadora, aunque la falta de respuestas inmediatas aumentó la tensión. Revisaron conexiones sueltas, sobretensiones y fallos de software, pero las inspecciones iniciales no encontraron nada definitivo. Las máquinas funcionaban, pero proporcionaban datos incongruentes. Durante todo este proceso, la tensión emocional del personal fue evidente. Los rostros que solían transmitir una profesionalidad serena estaban marcados por la preocupación y el cansancio. Sin embargo, no había lugar para el pánico. La gravedad de los cuidados críticos exige serenidad incluso en las circunstancias más desconcertantes. Nos recordábamos mutuamente que debíamos respirar, centrarnos en los pacientes y confiar en nuestras habilidades clínicas. Las familias que esperaban fuera de la unidad percibieron la perturbación. El personal se turnó para informarles, buscando un equilibrio entre transparencia y tranquilidad. La incertidumbre era difícil de transmitir, pero la honestidad era esencial. Les explicamos que se estaban investigando las alarmas y que la seguridad del paciente era nuestra máxima prioridad. Sus expresiones reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, lo que subrayaba el impacto humano de la falla tecnológica. A medida que los minutos se convertían en una hora, mantuvimos un riguroso programa de evaluaciones y documentación. Se registró cada discrepancia entre las lecturas de las máquinas y las observaciones manuales, creando una cronología detallada del evento. Estos datos resultarían posteriormente invaluables para comprender el incidente y prevenir su recurrencia. La experiencia subrayó la importancia de mantener las habilidades clínicas junto con la dependencia tecnológica. Fue un duro recordatorio de que, si bien los monitores y las alarmas son herramientas cruciales, son complementos, no sustitutos, de la evaluación directa del paciente y el pensamiento crítico. Nuestra formación nos preparó para este equilibrio, pero la intensidad del momento puso a prueba nuestra capacidad para aplicarlo bajo presión. El ambiente de la unidad pasó de la conmoción inicial a una mayor concentración en la resolución de problemas. A pesar de la confusión, el trabajo en equipo floreció. Las enfermeras se apoyaron mutuamente, compartiendo tareas y observaciones. Los médicos colaboraron estrechamente con el personal de enfermería y los especialistas, aportando su experiencia para afrontar la incertidumbre. Los terapeutas respiratorios ajustaron los parámetros del respirador con cautela, conscientes de la posibilidad de un compromiso respiratorio no detectado. Mientras tanto, se movilizaron los servicios auxiliares.
Los técnicos de laboratorio agilizaron las extracciones y análisis de sangre. La farmacia revisó las infusiones de medicamentos para descartar causas de inestabilidad relacionadas con los fármacos. El departamento de informática del hospital se encargó de investigar posibles problemas de red. El esfuerzo colectivo puso de relieve la complejidad de los cuidados críticos modernos y la necesidad de la cooperación interdisciplinaria. A lo largo de la dura experiencia, me impresionó la resiliencia tanto de los pacientes como del personal. Los pacientes mantuvieron la calma, quizá inconscientes de la agitación que los rodeaba, mientras que el personal mantuvo su profesionalismo a pesar del impacto emocional. Entre evaluaciones, hubo breves intercambios de palabras de aliento y consuelo entre colegas, recordándonos nuestro propósito común. El incidente también planteó importantes preguntas sobre nuestra dependencia de la tecnología. Reflexionamos sobre las vulnerabilidades inherentes a los sistemas complejos y la necesidad de planes de contingencia que prioricen el criterio humano. La experiencia impulsaría a la dirección del hospital a revisar los protocolos y considerar mejoras en los sistemas de monitorización y la capacitación del personal. Al acercarse el amanecer, las alarmas finalmente comenzaron a disminuir, aunque la causa de las alertas simultáneas seguía siendo esquiva. Los signos vitales de los pacientes se mantuvieron estables y la unidad recuperó gradualmente su ritmo habitual. Agotados pero vigilantes, continuamos la vigilancia de cerca, conscientes de que la resolución de la crisis inmediata no pondría fin al misterio. Esa noche, la UCI fue un testimonio del poder del trabajo en equipo, la perspicacia clínica y la resiliencia ante la incertidumbre. Los frenéticos esfuerzos por evaluar y verificar el estado de cada paciente subrayaron el valor insustituible de la presencia humana y la experiencia. Incluso en medio de la confusión tecnológica, el compromiso con la seguridad del paciente se mantuvo inalterado. En esas horas, recordé que la enfermería es tanto un arte como una ciencia, una disciplina basada en la observación, la intuición y la compasión, apoyada, pero no definida, por las máquinas. La experiencia reforzó mi creencia en la importancia de mantener estas habilidades fundamentales, especialmente en una era de creciente complejidad tecnológica. Aunque la causa de las alarmas aún estaba por determinar, los sucesos de esa noche profundizaron mi respeto por la dedicación y adaptabilidad del equipo de la UCI. Afrontamos un desafío extraordinario con determinación y cuidado, encarnando la esencia de la enfermería de cuidados críticos. Las lecciones aprendidas esa noche se extenderían a nuestra práctica, moldeando las respuestas futuras y reforzando el delicado equilibrio entre la tecnología y el criterio humano, que define la vida en la UCI. Mientras las alarmas continuaban su incesante coro, se hizo evidente que el origen de la perturbación no era clínico, sino tecnológico, y desentrañar ese misterio requería una experiencia diferente. Poco después de que las evaluaciones manuales iniciales confirmaran la estabilidad del paciente, se llamó al equipo de ingeniería biomédica de nuestro hospital. Su llegada marcó el inicio de una investigación exhaustiva sobre los sistemas de monitorización que habían sumido la UCI en el caos. Los ingenieros actuaron con rapidez y metódicamente, con un comportamiento tranquilo pero concentrado. Comenzaron examinando la infraestructura física, cables, conectores y monitores de cabecera en busca de cualquier signo evidente de daño o mal funcionamiento. Examinaron cada dispositivo, desde las derivaciones del ECG hasta los oxímetros de pulso, asegurándose de que nada estuviera físicamente comprometido. Para nuestro alivio, no se observó desgaste ni rotura, el hardware parecía intacto y funcional. A continuación, se realizó una revisión exhaustiva de los sistemas de red que conectaban los monitores con la estación central. En las UCI modernas como la nuestra, los datos de los pacientes fluyen a través de una compleja red digital, lo que permite la monitorización en tiempo real y alertas centralizadas. Los ingenieros accedieron a los registros y diagnósticos del sistema, rastreando los paquetes de datos y evaluando la integridad de la señal. Buscaron fallos, problemas de latencia o cualquier indicio de interrupciones de la red que pudieran haber causado falsas alarmas simultáneas. El departamento de TI del hospital también se involucró rápidamente, uniendo fuerzas con ingenieros biomédicos para profundizar en el panorama digital. Juntos, exploraron la posibilidad de errores de software, errores o archivos corruptos que podrían generar falsas alarmas generalizadas. Ejecutaron programas de diagnóstico y simularon flujos de datos, buscando anomalías en el código o en la configuración. También se consultó a expertos en ciberseguridad, dada la creciente conciencia de la vulnerabilidad de las redes hospitalarias a interferencias maliciosas.
La idea de que un ciberataque pudiera interrumpir sistemas de monitorización críticos era profundamente inquietante, pero la prudencia exigía una investigación exhaustiva. Se examinaron minuciosamente los firewalls, los registros de acceso y los permisos del sistema para descartar accesos no autorizados. A lo largo de esta investigación tecnológica, los equipos biomédicos y de TI comunicaron periódicamente sus hallazgos al personal clínico. Sus actualizaciones fueron cautelosas pero transparentes, reflejando la incertidumbre que acompañaba a la investigación. Comunicaron que, hasta el momento, no se había identificado ninguna falla o infracción técnica definitiva, lo que dejaba sin resolver la causa de las alarmas simultáneas. La complejidad de los sistemas de monitorización de la UCI se hizo patente durante este proceso. Diversos proveedores suministraban diferentes componentes, monitores, conmutadores de red, servidores, y su integración dependía de la compatibilidad y una calibración precisa. Cualquier desajuste o incompatibilidad del software podía generar un comportamiento impredecible. Los ingenieros observaron que la arquitectura en capas del sistema, si bien estaba diseñada para ofrecer redundancia y fiabilidad, también presentaba vulnerabilidades difíciles de identificar. En las horas siguientes, las pruebas se intensificaron. El equipo realizó simulaciones controladas, replicando el tráfico de red y sometiendo a pruebas de estrés los monitores para observar su respuesta en diversas condiciones. Monitorearon las interferencias electromagnéticas, que a veces pueden afectar a dispositivos médicos sensibles, especialmente en entornos saturados de equipos electrónicos. A pesar de las pruebas exhaustivas, las alarmas seguían siendo un misterio. Ningún factor ambiental, como sobretensiones, interferencias de radiofrecuencia o fallos de los equipos, explicaba las alertas sincronizadas. El misterio se agudizó, dando lugar a debates sobre posibles fallos de software poco frecuentes o sin precedentes, o incluso influencias externas desconocidas. Los ingenieros también examinaron el mantenimiento y las actualizaciones de software recientes realizadas en los sistemas. Si bien las actualizaciones rutinarias son esenciales para la seguridad y la funcionalidad, ocasionalmente pueden causar problemas imprevistos. Sin embargo, los registros mostraron que ningún cambio reciente coincidió con el momento del evento, lo que descarta esta posibilidad. A lo largo de esta intensa investigación, los ingenieros trabajaron en estrecha colaboración con el personal clínico para comprender el contexto y las implicaciones de las alarmas. Su colaboración subrayó la interdependencia entre la tecnología y la atención al paciente en la UCI. Se hizo evidente que, si bien las máquinas brindan un apoyo invaluable, su complejidad requiere vigilancia constante y supervisión experta. La dirección del hospital se mantuvo informada en todo momento, convocando reuniones de emergencia para coordinar las respuestas y asignar recursos. Se iniciaron conversaciones sobre planes de contingencia, redundancias del sistema y posibles actualizaciones para prevenir futuros incidentes. El incidente provocó una reflexión más amplia sobre la dependencia de la tecnología y la necesidad de contar con medidas de seguridad sólidas. Mientras tanto, el equipo clínico mantuvo una vigilancia reforzada, continuando con la monitorización manual y las evaluaciones de los pacientes. La experiencia reforzó una lección esencial: la tecnología es un aliado poderoso, pero el criterio humano sigue siendo primordial. El evento sirvió como un duro recordatorio de que incluso los sistemas más avanzados pueden fallar, y que la preparación va más allá de las máquinas, incluyendo a las personas. Al amanecer, los ingenieros biomédicos y los especialistas en TI continuaron su trabajo, decididos a descubrir la causa raíz. Su dedicación fue un testimonio del papel crucial de los expertos en la atención médica, aquellos cuyo trabajo, a menudo invisible, pero vital. La investigación se extendió más allá de la UCI, ya que se revisaron sistemas similares en otros departamentos del hospital para detectar anomalías. Hasta el momento, ninguna otra unidad reportó incidentes comparables, lo que agravó el misterio sobre por qué la UCI se vio afectada de forma única. A pesar de la incertidumbre, el espíritu de colaboración entre ingenieros, profesionales de TI y personal clínico se mantuvo firme. Las reuniones informativas periódicas fomentaron la comprensión y la confianza mutuas, acortando la distancia entre la tecnología y la medicina. Este trabajo en equipo interdisciplinario fue crucial para sortear la crisis. El evento también impulsó al hospital a revisar sus protocolos de emergencia ante fallas tecnológicas. Se revisaron los planes para la anulación manual rápida de los sistemas de monitoreo,
los canales de comunicación alternativos y la capacitación del personal en la resolución de problemas de los equipos. El objetivo era mejorar la resiliencia ante futuras interrupciones. A lo largo de esta dura experiencia, observé cómo la crisis puso de relieve la fragilidad y la fortaleza de nuestro ecosistema sanitario. La dependencia de la tecnología es innegable, pero también lo es la necesidad de adaptabilidad humana y capacidad de resolución de problemas. El incidente se convirtió en un catalizador para la reflexión y la mejora. En los días siguientes, el hospital convocó a un grupo de trabajo para realizar una revisión exhaustiva. Su misión incluía analizar el incidente, recomendar soluciones técnicas y desarrollar políticas para salvaguardar la seguridad del paciente. El equipo estaba formado por ingenieros, médicos, administradores y expertos en gestión de riesgos, un enfoque multidisciplinario que reflejaba el espíritu colaborativo de la UCI. A medida que avanzaba la investigación, el personal de la UCI se mantuvo alerta, consciente de que las lecciones de este suceso definirían la práctica médica futura. La experiencia subrayó la importancia de la humildad en la medicina, reconociendo que, a pesar de los avances, la incertidumbre persiste. El misterio tecnológico de esa noche se convirtió en un momento decisivo para el enfoque del hospital hacia la infraestructura de cuidados críticos. Nos recordó a todos que la interacción entre el ser humano y la máquina es compleja y que la preparación requiere adoptar tanto la innovación como la cautela. Aunque la causa de las alarmas simultáneas seguía siendo esquiva, el compromiso de descubrir la verdad y mejorar la seguridad del paciente se mantuvo firme. La investigación fue un viaje al corazón de la dependencia de la medicina moderna de la tecnología, un viaje marcado por la colaboración, la perseverancia y la búsqueda incansable de la comprensión. Las horas posteriores a las misteriosas alarmas fueron distintas a todas las que había experimentado en mis años como enfermera de UCI. Bajo las luces estériles y el zumbido de las máquinas, una profunda ansiedad se apoderó del personal, los pacientes y sus familias. La incertidumbre de lo ocurrido, sumada al ruido incesante de los monitores parpadeantes y las alarmas persistentes, creó una atmósfera tensa que puso a prueba no solo nuestras habilidades clínicas, sino también nuestra resiliencia emocional. Entre los más afectados se encontraban las enfermeras y los médicos, cuyos rostros reflejaban el peso de la responsabilidad y el agotamiento. La repentina irrupción de alertas nos había sacado de la vigilancia rutinaria a un estado de crisis intensa, que exigía evaluaciones rápidas y comunicación constante. Incluso mientras nos asegurábamos de que los pacientes estaban estables, el impacto psicológico persistía. La disonancia entre las advertencias de las máquinas y la realidad clínica creó una sensación de inquietud, difícil de superar. Noté cómo mis compañeros oscilaban entre la frustración y la determinación. Algunos paseaban brevemente por los pasillos, respirando hondo para calmarse. Otros intercambiaban palabras de aliento en voz baja, compartiendo la carga de la incertidumbre. La camaradería se convirtió en una fuente vital de fortaleza, un recordatorio de que no estábamos solos al afrontar este desconcertante acontecimiento. Las familias que esperaban fuera de la UCI se vieron sumidas en una tormenta emocional similar. Muchas se habían alertado por las alarmas repentinas o la intensa actividad dentro de la unidad. La visión de las máquinas sonando y el personal apurado, comprensiblemente, les había provocado miedo. Al acercarnos, sus rostros revelaban una mezcla de confusión, preocupación y esperanza. Hicimos todo lo posible por brindar información honesta y tranquilizadora, equilibrando la necesidad de transparencia con la necesidad de mantener la calma. Una familiar, una joven cuyo padre se recuperaba de una sepsis, escuchó mis palabras con los ojos muy abiertos. Me preguntó repetidamente si su padre estaba bien, si las alarmas significaban que su estado se estaba deteriorando. Le tomé la mano con suavidad y le expliqué que los monitores habían emitido falsas alarmas y que nuestro equipo estaba vigilando de cerca el estado de su padre. Su alivio era palpable, pero también lo era la ansiedad persistente. Momentos como ese me hicieron profundamente consciente del factor humano que subyace a cada evento médico, los miedos, las esperanzas y las vulnerabilidades que definen la experiencia del paciente. Dentro de la UCI, el impacto emocional no se limitó al personal y las familias. Los pacientes, muchos sedados o incapaces de comunicarse, percibieron la energía intensificada a su alrededor. Los sutiles cambios en el comportamiento del personal, la mayor urgencia, el frenesí de actividad, podrían haber contribuido a una tensión tácita. Para quienes percibían su entorno, la interrupción de la calma habitual podía ser inquietante.
Reconociendo la tensión emocional, se movilizaron los servicios de apoyo del hospital. Trabajadores sociales y capellanes recorrieron la unidad y las salas de espera, ofreciendo consuelo y escuchando atentamente. Su presencia fue un recordatorio de que los cuidados críticos van más allá de la salud física y abarcan el bienestar psicológico y espiritual. Orientaron a las familias que lidiaban con la incertidumbre y ayudaron al personal a procesar sus propios sentimientos. El panorama emocional de esa noche fue complejo y multifacético. Las enfermeras, capacitadas para proyectar calma, se vieron enfrentadas a la frustración por la falla tecnológica y la preocupación por sus pacientes. Los médicos sopesaron la toma de decisiones clínicas con la necesidad de comunicarse eficazmente bajo presión. Los terapeutas respiratorios ajustaron los tratamientos mientras gestionaban su propia inquietud. A lo largo de la dura experiencia, observé momentos de humanidad silenciosa que subrayaron la resiliencia de nuestro equipo. Una enfermera que se detenía para tocar suavemente la mano de un paciente, un médico que se tomaba un momento para tranquilizar a un familiar preocupado, colegas que compartían una breve sonrisa en medio de la tensión. Estos actos, pequeños pero profundos, nos anclaron en medio del caos. El incidente también generó conversaciones entre el personal sobre el impacto psicológico de trabajar en un entorno tan crítico. Reconocimos el estrés acumulado y la importancia del autocuidado. Se programaron sesiones informativas para facilitar el diálogo abierto, brindando un espacio seguro para expresar miedos, frustraciones y esperanzas. Estas sesiones fomentaron la solidaridad y ayudaron a mitigar el riesgo de agotamiento. También se animó a las familias a recurrir a los recursos de apoyo. Reconocimos que la experiencia de tener a un ser querido en cuidados críticos es inherentemente estresante y que los imprevistos solo agravan esa tensión. La comunicación transparente, la empatía y el apoyo emocional se convirtieron en pilares fundamentales de nuestra respuesta. El incidente puso de relieve el delicado equilibrio entre la tecnología y la humanidad en la atención médica. Si bien las máquinas proporcionan datos cruciales y alertas tempranas, la conexión emocional entre cuidadores, pacientes y familias sigue siendo irreemplazable. La confianza se basa no solo en la fiabilidad del equipo, sino también en la compasión y la presencia del equipo médico. En los días siguientes, reflexioné sobre cómo el impacto emocional de esa noche afectaría al personal de la UCI y a las familias. La experiencia compartida creó lazos forjados en la adversidad. También subrayó la necesidad de que las instituciones reconozcan las exigencias psicológicas que enfrentan tanto los profesionales sanitarios como los pacientes. La administración del hospital respondió implementando programas para mejorar la resiliencia emocional. Se implementaron talleres sobre manejo del estrés, sesiones de mindfulness y una mayor disponibilidad de servicios de consejería. La dirección enfatizó la importancia de la salud mental como parte integral de la seguridad del paciente y la atención de calidad. Como enfermera, recuperé mi aprecio por la naturaleza holística de los cuidados críticos. Más allá de monitorear los signos vitales y administrar tratamientos, nuestra función abarca el apoyo emocional, la tranquilidad y la presencia. La tecnología puede alertarnos sobre cambios físicos, pero es el contacto humano el que a menudo brinda el mayor consuelo. La experiencia de esa noche fue un poderoso recordatorio de que detrás de cada alarma, cada monitor y cada intervención clínica, hay personas, pacientes que luchan por sus vidas, familias que se aferran a la esperanza y cuidadores que navegan en la intersección de la ciencia y la empatía. El impacto emocional que soportamos fue un testimonio de la profundidad de nuestro compromiso y la complejidad de nuestra labor. En los momentos de tranquilidad tras el fin de las alarmas, sentí una profunda solidaridad con mis colegas y los pacientes que atendemos. La UCI es un lugar de vulnerabilidad y fortaleza, de incertidumbre y esperanza. Esa noche, los desafíos emocionales que enfrentamos revelaron el corazón que se esconde tras la tecnología, un corazón que late en cada enfermera, médico, paciente y familiar que entra por esas puertas. A medida que transcurrían las frenéticas horas y las alarmas finalmente empezaban a disminuir, surgió una nueva fase del misterio, a pesar de que todos los monitores de la UCI emitían pitidos al unísono. Ninguno de los pacientes se había deteriorado en el momento en que sonaron las alertas. Esta paradoja se convirtió en el eje central de nuestros esfuerzos colectivos, un rompecabezas que desafió tanto la intuición clínica como la confianza tecnológica. El impacto inicial dio paso a una reflexión más profunda. ¿Cómo era posible que todos los dispositivos, calibrados y mantenidos con el máximo cuidado, activaran simultáneamente alarmas sin los eventos correspondientes en el paciente?
Nuestras evaluaciones clínicas, comprobaciones manuales y datos de laboratorio apuntaban a estabilidad. Sin embargo, los monitores revelaban una historia diferente. Esta desconexión desencadenó una oleada de teorías mientras intentábamos desentrañar la anomalía. Una de las primeras posibilidades que se consideraron fue la interferencia electromagnética. La UCI está saturada de equipos electrónicos, ventiladores, bombas de infusión, computadoras, sistemas de telemetría e innumerables dispositivos que zumban constantemente. Los campos electromagnéticos generados por estas máquinas a veces pueden afectar equipos sensibles, causando lecturas falsas o un comportamiento errático. Exploramos si una sobretensión o interferencia de equipos cercanos, quizás incluso un dispositivo recién instalado, podría haber activado las alarmas. Los ingenieros biomédicos escanearon meticulosamente la unidad con detectores especializados en busca de actividad electromagnética inusual. Examinaron la disposición espacial de los dispositivos, las fuentes de alimentación y el cableado para identificar puntos calientes o anomalías. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes. No se detectó ninguna interferencia electromagnética significativa en el momento del evento. El entorno se mantuvo dentro de los parámetros esperados, lo que dejó esta teoría sin confirmar. Otra línea de investigación se centró en los fallos de software. Los monitores de UCI modernos funcionan con plataformas de software complejas que integran datos de múltiples sensores, aplican algoritmos y generan alertas basadas en umbrales predefinidos. No es raro que errores o actualizaciones de software introduzcan comportamientos inesperados. ¿Podría un error de software poco común en todo el sistema haber provocado que todos los monitores activaran falsas alarmas simultáneamente? Los equipos de TI biomédicos colaboraron para revisar las versiones de software, el historial de parches y los registros de errores. Simularon escenarios para reproducir el evento en condiciones controladas, pero no encontraron patrones consistentes. El software parecía robusto y no se habían realizado actualizaciones recientes acordes con el momento del incidente. Sin embargo, la posibilidad de un error oculto e intermitente seguía siendo una posibilidad, especialmente considerando la complejidad de los sistemas integrados. Expertos en ciberseguridad también intervinieron, dada la creciente amenaza de ciberataques contra la infraestructura sanitaria. Una intrusión digital coordinada podría, en teoría, interrumpir los sistemas de monitorización, provocando falsas alarmas o algo peor. La seguridad de la red del hospital se auditó exhaustivamente, incluyendo los registros del firewall, los registros de acceso y los sistemas de detección de intrusos. No se detectó ninguna evidencia de acceso no autorizado ni actividad maliciosa. Este hallazgo proporcionó cierta tranquilidad, pero no eliminó por completo las preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades. A medida que avanzaban estas investigaciones técnicas, los equipos clínicos comenzaron a explorar si algún factor fisiológico o ambiental podría haber contribuido. Por ejemplo, la ocurrencia simultánea de eventos fisiológicos en varios pacientes parecía improbable, pero no imposible. Podría ser que un cambio repentino en la temperatura ambiente, fluctuaciones en el suministro de oxígeno o errores de medicación hayan causado alteraciones fisiológicas transitorias que activaran las alarmas. Se revisaron los controles ambientales, incluyendo los sistemas de climatización, BAC, y la infraestructura de suministro de oxígeno. No se detectaron anomalías. Los registros de farmacia confirmaron que la administración de medicamentos se realizó sin incidentes. Los datos clínicos se mantuvieron estables, lo que refuerza la conclusión de que el deterioro del paciente no fue la causa. La incongruencia entre las alarmas de las máquinas y el estado del paciente dio lugar a debates sobre la dependencia de la tecnología y las limitaciones inherentes de los sistemas de monitorización. Si bien son herramientas esenciales, los monitores no son infalibles. Las falsas alarmas, aunque frustrantes, constituyen un desafío reconocido en cuidados intensivos, y a menudo provocan fatiga y desensibilización. Sin embargo, un evento simultáneo de falsa alarma en todo el sistema no tuvo precedentes en nuestra experiencia. Este inusual suceso despertó curiosidad y preocupación. ¿Era una señal de alerta de vulnerabilidades sistémicas en la infraestructura tecnológica de la UCI? ¿Podría repetirse un evento similar, lo que podría provocar la omisión de alarmas reales o respuestas tardías? El incidente desencadenó una intensa revisión y diálogo dentro del hospital. En los días siguientes, equipos multidisciplinarios se reunieron para analizar datos, informar al personal y formular hipótesis.
Se consultó a los fabricantes de equipos, quienes compartieron perspectivas y experiencia técnica. Se contactó con instituciones similares para determinar si se habían reportado eventos similares en otros lugares. La búsqueda de respuestas trascendió nuestras fronteras, poniendo de relieve los desafíos más amplios que supone integrar tecnología compleja en la atención al paciente. A lo largo de este proceso, el personal lidió con el impacto psicológico del evento. La pérdida de confianza en los sistemas de monitoreo impulsó la reflexión sobre el equilibrio entre la vigilancia humana y la dependencia tecnológica. Enfermeras y médicos reafirmaron la importancia de mantener las habilidades clínicas y el pensamiento crítico, junto con las herramientas tecnológicas. El incidente también impulsó el debate sobre la implementación de sistemas redundantes y mecanismos de seguridad. ¿Podrían las plataformas de monitoreo paralelas, independientes de la red principal, proporcionar alertas de respaldo? ¿Deberían mejorarse los protocolos de monitoreo manual durante anomalías del sistema? Estas preguntas orientaron la revisión de políticas y la planificación futura. En medio de la incertidumbre, la determinación del equipo de la UCI se mantuvo firme. El evento se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, un impulso para fortalecer los sistemas, perfeccionar los protocolos y fomentar una cultura de adaptabilidad. Si bien la causa exacta de las falsas alarmas sincronizadas seguía siendo inescrutable, el compromiso con la seguridad del paciente y la mejora continua fue inquebrantable. La paradoja de alarmas simultáneas sin el correspondiente deterioro del paciente subrayó la complejidad de la atención crítica moderna. Reveló la delicada interacción entre la tecnología y el juicio humano, y los desafíos de gestionar la incertidumbre en un entorno de alto riesgo. A medida que continuaban las investigaciones, el personal de la UCI se mantuvo alerta, equilibrando la confianza en la tecnología con la evaluación práctica. La experiencia profundizó nuestra apreciación de los matices del monitoreo y la necesidad de cuestionar y verificar, incluso cuando las máquinas hablan en voz alta. Este extraordinario evento se convirtió en una piedra de toque en nuestra memoria colectiva, un recordatorio de que, en medicina, la certeza suele ser provisional y que la búsqueda de la comprensión es continua. Nos retó a aceptar la complejidad y a fomentar la resiliencia, tanto tecnológica como humana, en el cuidado de quienes dependen de nosotros. Las secuelas de aquella noche desconcertante en la UCI de St. Mercy desencadenaron una ola de acciones decisivas dentro de la administración y el liderazgo clínico del hospital. Ante un incidente inexplicable que, sin embargo, expuso las vulnerabilidades de nuestros sistemas de monitorización de cuidados críticos, la institución se comprometió a implementar nuevos protocolos y medidas de seguridad diseñados para prevenir una recurrencia y fortalecer la resiliencia de la atención al paciente. Una de las respuestas inmediatas fue la formación de un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por representantes de enfermería, medicina, ingeniería biomédica, tecnología de la información y administración hospitalaria. Este grupo se encargó de analizar el incidente en detalle, revisar los sistemas existentes y recomendar estrategias integrales de mejora. Su trabajo fue minucioso y transparente, reflejando la cultura de responsabilidad y aprendizaje continuo del hospital. Un objetivo clave del grupo de trabajo fue mejorar la redundancia de los sistemas de monitorización. Reconociendo los riesgos que conllevaba depender de una única red integrada, se desarrollaron planes para introducir plataformas de monitorización paralelas. Estos sistemas funcionarían de forma independiente pero simultánea, proporcionando verificación cruzada de los datos de los pacientes y las alarmas. El objetivo era crear una red de seguridad que pudiera detectar y compensar anomalías en ambos sistemas, reduciendo así la probabilidad de falsas alarmas simultáneas o la omisión de eventos críticos. Junto con las mejoras tecnológicas, el hospital revisó sus políticas de gestión de alarmas. La fatiga de alarmas, un fenómeno bien documentado en el que las frecuentes alarmas falsas o inoperantes desensibilizan al personal, era una preocupación central. El grupo de trabajo propuso mejoras en los umbrales y la priorización de las alarmas, con el objetivo de optimizar la sensibilidad sin sobrecargar al personal clínico. Estos cambios implicaron la personalización de los parámetros de las alarmas a las condiciones individuales de cada paciente con mayor precisión y la incorporación de algoritmos adaptativos que pudieran aprender y ajustarse con el tiempo. Para respaldar estos cambios técnicos y de políticas, se intensificó la capacitación del personal. El hospital invirtió en escenarios de simulación que replicaban diversas situaciones de fallo de alarma, lo que permitió al personal practicar evaluaciones manuales, protocolos de comunicación y gestión de crisis en condiciones controladas.
Estos ejercicios reforzaron la importancia del criterio humano junto con la tecnología y prepararon a los equipos para responder eficazmente ante fallos en los sistemas. Además, el hospital amplió sus programas de mantenimiento preventivo y de garantía de calidad para todos los equipos de monitoreo e infraestructura informática. Se exigieron auditorías periódicas, actualizaciones de software e inspecciones de hardware con mayor frecuencia, garantizando así el óptimo funcionamiento de los dispositivos y la resolución proactiva de cualquier problema emergente. Reconociendo el impacto psicológico del evento en el personal, la administración también reforzó los servicios de apoyo. Se mejoraron los programas de bienestar, los recursos de consejería y las redes de apoyo entre pares para ayudar al personal sanitario a afrontar el estrés y mantener su resiliencia. La dirección enfatizó los canales de comunicación abiertos, animando al personal a reportar sus inquietudes y a participar en iniciativas continuas de mejora de la calidad. El incidente también impulsó una reevaluación de las prácticas de comunicación con pacientes y familias durante fallos tecnológicos. Se desarrollaron protocolos para garantizar actualizaciones oportunas y transparentes, buscando un equilibrio entre la honestidad y la tranquilidad. Durante las crisis, se incorporaron de forma más sistemática al equipo de atención los enlaces familiares y los trabajadores sociales, brindando apoyo emocional y facilitando la comprensión. Más allá del entorno hospitalario inmediato, el evento impulsó la colaboración con socios externos. El hospital colaboró con fabricantes de equipos para investigar posibles vulnerabilidades de software y desarrollar conjuntamente parches o actualizaciones. También compartió sus hallazgos y experiencias con redes regionales de atención médica y organizaciones profesionales, contribuyendo a un diálogo más amplio sobre la seguridad de la tecnología de cuidados críticos. Internamente, el incidente reforzó una cultura de vigilancia y adaptabilidad. Se recordó al personal que la tecnología, si bien indispensable, está sujeta a fallos y nunca debe suplantar la perspicacia clínica. El equilibrio entre la confianza en las máquinas y la dependencia de las habilidades humanas se convirtió en un tema central en las reuniones de personal y los foros educativos. Estos cambios se manifestaron en las operaciones diarias de la UCI. El personal de enfermería y los médicos adoptaron una mayor conciencia de los patrones de alarma y las posibles irregularidades del sistema. La verificación manual de los signos vitales se integró de forma más deliberada en la práctica rutinaria, especialmente durante el mantenimiento o las actualizaciones del sistema. La comunicación interdisciplinaria adquirió una mayor prioridad, garantizando que las anomalías se investigaran con prontitud y de forma colaborativa. La inversión del hospital en infraestructura y capacitación generó beneficios tangibles. Las pruebas de estrés del sistema posteriores y los desafíos reales revelaron una mejor capacidad de respuesta y una reducción en las tasas de falsas alarmas. La confianza del personal en los sistemas de monitoreo se restableció gradualmente, gracias a la certeza de contar con sólidas medidas de seguridad y mecanismos de apoyo. A nivel de políticas, el hospital contribuyó al desarrollo de directrices regionales sobre seguridad en la monitorización de la UCI. Compartir las lecciones aprendidas ayudó a elevar los estándares más allá de nuestra institución, fomentando una comunidad de práctica comprometida con la seguridad del paciente en un contexto de complejidad tecnológica. El incidente también provocó una reflexión sobre las dimensiones éticas de la dependencia tecnológica en la atención médica. Los debates consideraron cómo equilibrar la innovación con la cautela, garantizando que la seguridad y la dignidad del paciente sigan siendo primordiales. Estas conversaciones influyeron en la planificación estratégica, haciendo hincapié en el diseño centrado en el ser humano y la interoperabilidad en futuras adquisiciones de equipos. A pesar de todo, la resiliencia y el profesionalismo del equipo de la UCI fueron inquebrantables. El evento, aunque disruptivo e inquietante, se convirtió en un impulso para el crecimiento y la mejora. Recordó a todos los involucrados que la seguridad del paciente es una tarea dinámica que requiere atención constante, colaboración y humildad. En las semanas y meses siguientes, el ambiente en la UCI evolucionó. Los recuerdos de aquella noche caótica se convirtieron en una narrativa compartida, una historia de desafío afrontado con determinación, confusión confrontada con indagación y vulnerabilidad transformada en fortaleza. Si bien la causa precisa de las alarmas simultáneas siguió siendo un misterio, la respuesta del hospital garantizó que un evento así tuviera menos probabilidades de comprometer la atención médica en el futuro. Este viaje subrayó una verdad fundamental: en cuidados intensivos, la tecnología es un aliado poderoso, pero no infalible. El factor humano, habilidad, criterio, compasión, es esencial. Al lograr este equilibrio,
el Centro Médico St. Mercy reafirmó su compromiso con la excelencia y la búsqueda inquebrantable del bienestar del paciente. Las lecciones aprendidas transformaron las políticas, redefinieron las prácticas y revivieron una cultura de preparación. Sirvieron como testimonio de la dedicación del hospital a aprender de la adversidad y a evolucionar continuamente ante la complejidad. El incidente, si bien fue un momento de crisis, se convirtió en un catalizador para un cambio positivo duradero, un faro que guía el futuro de la atención crítica en St. Mercy y más allá. Al reflexionar sobre aquella noche desconcertante en la UCI, recuerdo el delicado equilibrio que define los cuidados críticos, la interacción entre la tecnología de vanguardia y la intuición humana, entre el protocolo y la adaptabilidad. Las alarmas simultáneas que estallaron sin motivo alguno pusieron a prueba todo lo que creíamos comprender sobre nuestro entorno, nuestras herramientas y sobre nosotros mismos. Sin embargo, en medio de la confusión y el caos, surgieron profundas lecciones sobre el trabajo en equipo, la preparación y la naturaleza impredecible de la vida en la UCI. La experiencia subrayó la importancia de la colaboración interdisciplinaria. Enfermeras, médicos, terapeutas respiratorios, ingenieros biomédicos, especialistas en informática, trabajadores sociales y administradores se unieron, cada uno aportando su experiencia y perspectiva únicas. En momentos de crisis, esta sinergia multidisciplinar no solo fue beneficiosa, sino esencial. Superamos los silos, comunicándonos abiertamente y apoyándonos mutuamente, unidos por un compromiso compartido con la seguridad y la atención al paciente. Recuerdo cómo, en medio de la cacofonía de alarmas y monitores parpadeantes, el factor humano siguió siendo nuestro ancla. Mientras las máquinas flaqueaban, nuestros sentidos y nuestro juicio prevalecieron. Las evaluaciones manuales, la observación atenta y la comunicación serena guiaron nuestras acciones. La tecnología que suele ampliar nuestro alcance falló momentáneamente, pero nuestra capacitación y trabajo en equipo llenaron el vacío. Fue un recordatorio de que, por muy avanzadas que sean nuestras herramientas, no pueden reemplazar la presencia compasiva y el pensamiento crítico de los profesionales de la salud. El incidente también puso de relieve la naturaleza impredecible de los cuidados críticos. A pesar de la preparación meticulosa y los sistemas sofisticados, la incertidumbre sigue siendo una constante. Aprendimos que es vital aceptar esta incertidumbre con humildad y resiliencia. La capacidad de adaptación, cuestionamiento y perseverancia bajo presión define nuestro trabajo tanto como cualquier protocolo o dispositivo. Emocionalmente, el evento dejó una huella imborrable. La ansiedad, la frustración y la vulnerabilidad que experimentaron el personal y las familias revelaron el lado profundamente humano de la medicina. Me recordó que la atención médica no se trata solo de fisiología y tecnología, sino también de empatía, confianza y conexión. Apoyarnos mutuamente ante estos desafíos fortalece la esencia de la atención. Las secuelas provocaron cambios significativos en la UCI y en el hospital en general. Se implementaron nuevos protocolos, mejor capacitación y mejores medidas de seguridad tecnológicas, lo que refleja un compromiso con el aprendizaje y el crecimiento. Sin embargo, más allá de estas mejoras tangibles, el incidente fomentó una cultura que valora el cuestionamiento, la vigilancia y la colaboración. Una cultura preparada para afrontar lo desconocido con valentía. Al reflexionar sobre esa noche, pienso en los innumerables pacientes que confían en nosotros cuando sus vidas son más frágiles. Su resiliencia nos inspira. Sus familias nos confían su esperanza. Nuestro rol es una profunda responsabilidad que trasciende la tecnología y los procedimientos. Requiere presencia, compasión y una dedicación inquebrantable. La experiencia reforzó mi creencia en el poder del trabajo en equipo y en la importancia de mantener un equilibrio entre la innovación y la preservación de los elementos humanos esenciales de la atención. Me retó a reevaluar constantemente mis suposiciones, a mantener la curiosidad y a confiar tanto en la ciencia como en el arte de la medicina. Esa noche en la UCI fue más que una anomalía, fue un catalizador de reflexión y transformación. Puso de relieve las fortalezas y vulnerabilidades inherentes a la atención crítica moderna. Nos recordó que, si bien la tecnología evoluciona, la esencia de la sanación sigue arraigada en la conexión humana y la resiliencia. Aunque las alarmas simultáneas marcaron un momento de crisis, la unidad y la determinación que inspiraron se convirtieron en testimonio del espíritu del equipo de la UCI de St. Mercy. Salimos con un compromiso y una visión renovados, listos para afrontar los desafíos futuros con una determinación firme. Al final, esa noche fue una poderosa narración sobre la esencia de la medicina, sus misterios,
sus exigencias y su profunda humanidad. Es una historia que llevo conmigo. Un recordatorio de que en la delicada danza entre el conocimiento y la incertidumbre, son nuestra compasión y colaboración las que iluminan el camino a seguir.